Me hospitalizaron con ventilación agresiva, cosa que no funcionó, y a los pocos días tuve que ya ser entubado. Y también lo que se ha visto últimamente es que el COVID ha despertado o ha afectado ciertas enfermedades que se encontraban, podemos decir, como dormidas, por ejemplo, artritis, problemas de lupus. Se puede almacenar en todos los tejidos del cuerpo, incluso se ha visto hasta en placenta, en el músculo, en el cerebro, en el corazón, en el intestino. Entonces de ahí sale el famoso COVID prolongado, ¿sí? Que a veces uno piensa que son secuelas del COVID. Salud 360 llega a ustedes con el auspicio de Segurilab, Centro Médico de Especialidades. Tu salud en las mejores manos. Alegra Dental. Vive, sonríe, alégrate. Copstec, Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador. Cirugía mínimamente invasiva. Robot Da Vinci XI. Solo en el Hospital Metropolitano. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Salud 360. El tema de hoy es el COVID, que fue la pandemia de este siglo. Se cobró millones de vidas y nos obligó a encerrarnos y a perder nuestra libertad durante casi 2 años. Aunque dejó de ser una emergencia sanitaria internacional, el virus todavía sigue presente. Su letalidad ha disminuido, pero aún hay que tomar precauciones y sobre todo entender mejor las secuelas que ha dejado en muchas personas. De eso hablaremos hoy aquí en Salud 360, donde les mostramos la salud desde todos los ángulos. Para empezar, preste mucha atención a la historia de Ronald, un profesor universitario de 59 años que llevaba una vida saludable y que no tenía ninguna preexistencia, pero tuvo que enfrentar un COVID muy agresivo que casi le cuesta la vida. Supo levantarse, pero el virus dejó secuelas. Veamos. Lamentablemente en ese tiempo, estamos hablando del 2021, no había aún espacios en los hospitales para los pacientes. Yo ya había recibido la primera vacuna el 29 de mayo. Y esperábamos que la cosa sea leve, ¿no? De hecho, no tenía yo ninguna preexistencia como enfermedad como para que me ataque fuertemente el virus. Siempre he hecho deporte, nunca he tenido problemas de consumo ni de alcohol, ni drogas, ni mucho menos. Todos los órganos en perfecto estado, nunca he enfermado de nada. Entonces los médicos pensaban que unos cuantos días en el hospital y saldría. Pero la cosa se complicó. Gracias a que la institución que yo trabajo tenemos unos seguros, eso facilitó el que yo pueda ser trasladado a otro hospital. Y en ese hospital apenas yo llegué el 19 de junio, ya me hospitalizaron con ventilación agresiva, cosa que no funcionó, y a los pocos días tuve que ya ser entubado. Me entubaron y pasé 41 días en UCI. Primero en lo que llamaban en ese tiempo en los hospitales la UCI sucia, es decir, que todavía tenía el virus, tenía que dar negativo al virus, primero para que me saquen de esa unidad para llevarme a otra y seguir con el tratamiento. Pude recuperarme gracias al apoyo y la ayuda de mucha gente, que en mi caso soy creyente y mi familia también, y hemos logrado, pensamos que esto es producto de una fuerza más allá de lo que se entiende como natural, ¿no? Y aquí estoy. Una vez que salí yo del hospital, yo salí el 6 de agosto del 2021, mi anatomía estaba totalmente desbalanceada, desequilibrada, no tenía musculatura, estaba muy delgado, estaba pesando casi menos de 50
kilos. Y mi peso normal generalmente son 65. Realmente es sorprendente el caso de Ronald, que nos hace recordar esa época de la pandemia que quisiéramos borrar de nuestra memoria. Afortunadamente fueron otros tiempos y ya el virus está casi controlado. Desde su aparecimiento en el 2019, el COVID ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. El virus, que apareció en China y se esparció velozmente por el mundo, llegó al Ecuador de manera oficial el 1 de marzo del 2020. El Estado ecuatoriano reconoce que provocó más de 35.000 muertes. En mayo del 2023 dejó de ser oficialmente una emergencia sanitaria internacional y afortunadamente en la actualidad las cifras de decesos por el virus no son significativas. Pero la vacuna ha ayudado de gran manera y eso ha hecho que prácticamente ya nos olvidemos o lo tomemos a la ligera, ¿sí? Pero sigue siendo una enfermedad. Últimamente se ven pacientes, ya no tanto fallecen, pero sí hay pacientes hospitalizados aún con COVID. Pacientes enfermos crónicos, principalmente hipertensos, con obesidad, pacientes con cáncer, diabéticos o pacientes que no se han vacunado. Ya, pacientes que no se han vacunado, pues les da tal cual el COVID como daba al principio y se afectan o fallecen. Gracias a la vacunación, pues los síntomas ahora son muy leves y los confundimos con un proceso gripal. Hay que ser sinceros en esta parte. Nosotros la única forma de diferenciar de un cuadro gripal o de un COVID, pues es solo con una prueba, ¿no? Puede ser las pruebas que existen, el PCR, la prueba de antígenos o la prueba rápida, ¿no? Entonces, cualquiera de estas pruebas siguen siendo la única forma nosotros de diferenciar si es un COVID o no es un COVID. Por lo que observan los especialistas, ahora con más frecuencia es a muchos pacientes con secuelas del COVID. Es amplia la cantidad de síntomas y signos que tienen los pacientes después del COVID. Después del COVID, por lo general, los pacientes se recuperan en un periodo de 2 a máximo unas 3 semanas, ¿sí? Pero secuelas que pueden persistir ya se toma en cuenta más de 3 semanas, ¿sí? Daños a nivel renal, a nivel hepático, ¿sí? A nivel del corazón se ven muchos cambios, ¿no? Muchas secuelas post-COVID. Principalmente también se ven secuelas a nivel neurológico, a nivel de la sensibilidad, del sistema nervioso periférico. Se ve muy disminuida la parte de la sensibilidad. Hay gente que ha perdido sensibilidad en ciertas partes o incluso quedan como con tics nerviosos, pulsaciones que ellos sienten, latidos en el ojo, en el hombro, el cuerpo como tics. Y eso son secuelas del COVID, porque el COVID afectaba principalmente a la parte del sistema nervioso periférico. También se ve insomnio, ha quedado como secuela del COVID, insomnio, caída del pelo. Y también lo que se ha visto últimamente es que el COVID ha despertado o ha afectado ciertas enfermedades que se encontraban, podemos decir, como dormidas, ¿no? O genéticamente ahí remitidas. Entonces ha afectado ciertos procesos virales o ciertos problemas autoinmunes, por ejemplo, artritis, problemas de lupus. Se ha visto que se han afectado como secuelas post-COVID. Tiene mucho que ver con este virus, que es tan agresivo en el sentido de dónde se almacena. Se puede almacenar en todos los tejidos del cuerpo, incluso se ha visto hasta en placenta, en el músculo, en el cerebro, en el corazón, en el intestino. Entonces de ahí sale el famoso COVID prolongado, ¿sí? Que a veces uno piensa que son secuelas del COVID. Hay que tomar en cuenta que la secuela puede ser de una afección, por ejemplo una neumonía, que te puede dejar zonas fibróticas, zonas cerradas o atelectásicas, ¿sí? Por un lado. Hay que recordar que este virus puede dar una inflamación del músculo del corazón, que es una miocarditis, o de el tejido que recubre el corazón, que es una pericarditis. Lo mismo pasa, por ejemplo, a nivel del intestino. Pueden haber trastornos malabsortivos, gente que se queda con diarrea, con digestiones pesadas, con alteración en la microflora intestinal, entonces que tienen síntomas gastrointestinales. Esta avalancha de efectos post-COVID no ha sido aún lo suficientemente estudiada y hay mucho por aprender al respecto. Al volver del corte, veremos las secuelas que dejó el COVID en nuestro paciente de esta ocasión. Esto es Salud 360. Tu salud es nuestra prioridad. Por eso en Segurilab te damos la consulta médica gratis y además te llevas un 20% de descuento en tus exámenes de laboratorio. No dejes pasar esta increíble oportunidad. En Segurilab nos preocupamos por ti y por los tuyos. Recuerda que muchas de estas enfermedades son silenciosas y por ello es importante detectarlas a tiempo. Trabajamos los 365 días del año para tu cuidado, tu bienestar y
tu salud. Contáctanos y agenda tu cita al número que aparece en la pantalla. Estamos más cerca de ti, en Quito, Guayaquil, El Coca y Zamora. Segurilab es salud. La cirugía robótica mínimamente invasiva Da Vinci otorga al cirujano más seguridad y confianza. Es menos dolorosa para el paciente, por lo tanto le asegura un pronto retorno a casa. Da Vinci XI, solo en el Hospital Metropolitano. Hola amigos queridos, soy Paulina Tamayo y estoy aquí en Segurilab, el laboratorio de confianza, porque me van a hacer la prueba PCR porque voy a viajar. Lo más lindo de todo es que ya no me van a hacer por la nariz la prueba, sino por la garganta. Aquí en Segurilab, el Centro de Especialidades Médicas, los recomiendo. En Alegra Dental vivirás una experiencia única. Desde el inicio me sentí cómoda y cuidada. Su director, el doctor Alex Medina, experto en rehabilitación oral, cuenta con un equipo de especialistas altamente calificados en todas las áreas. Además, utilizan tecnología alemana de última generación que hace que tu tratamiento sea preciso y sin dolor. Descubre la diferencia que una atención odontológica de calidad puede hacer en tu vida. En Alegra Dental, vive, sonríe, alégrate. Segurilab, Centro Médico de Especialidades, Laboratorio Clínico de Alta Complejidad, Pruebas de Detección para COVID-19, Rayos X, Audiometría y Optometría, Seguridad y Salud Ocupacional. Contamos con un equipo de especialistas de prestigio, utilizando el más alto equipamiento tecnológico. Segurilab, Centro Médico de Especialidades, tu salud en las mejores manos. Ya vimos un poco de las secuelas que ha dejado el COVID y conocimos la historia de Ronald, un verdadero sobreviviente. Pero a pesar de su sorprendente recuperación, luego presentó síntomas que aún no le permiten ser el mismo de antes. Veamos de qué se trata. Luego de salir de la hospitalización tuve que estar permanentemente visitando o siendo controlado por diferentes especialistas. Primero el deutólogo, el gastroenterólogo, el encargado de los riñones y la neumóloga permanentemente, ¿no? Una vez que empecé la fisioterapia para la movilidad, pasado casi un mes, el fisioterapista notaba que no iba recuperándome con la, diría yo, agilidad o velocidad que requería el asunto, ¿no? Que notaba que había algo que me impedía a mí a nivel de las extremidades inferiores moverme mejor. A nivel de las extremidades superiores estaba mucho mejor y a nivel de los pulmones la terapia respiratoria había logrado ya una estabilización. Yo salí con oxígeno, pero al mes de estar con oxígeno ya no lo necesitaba, nada más que para trasladarme de un lugar a otro a la medida en que hacía algo de ejercicio físico. Nos remitieron a un traumatólogo, consulté a un traumatólogo, me pidió que me haga una radiografía, la hice, notó que había algunos cuerpos extraños alrededor de la articulación de la cadera y el fémur, y entonces eso implicaba que algo no estaba bien, por lo tanto había que hacer más estudios. Me hicieron una resonancia, en la resonancia ya apareció algo que podía denominarse un tumores en los huesos largos, y para determinar aquello me hicieron una tomografía 3D. Una vez que me hicieron la tomografía 3D determinaron que no era tumor, sino que algo ocurrió con mis músculos. El traumatólogo, que definitivamente me está tratando, porque consulté con varios,
ha determinado que lo que ocurrió es una calcificación. Esto me dijo que ocurre en pacientes que se quedan tetraplégicos y por lo tanto, debido a la no movilidad, los músculos comienzan a calcificarse. Pero como ellos ya no tienen movilidad, ya no lo sienten, no se puede visualizar. En mi caso, que estoy moviendo, se notaba como algo extraño. Me dijo justamente que mi caso era un caso para estudio, ¿no? Se está haciendo estudios, sobre todo en Estados Unidos. Uno de los estudios se llama RECOVER, en el cual están realizando una base de datos de todos los síntomas y signos que se producen después del COVID, ¿sí? Y cuánto puede llegar a durar. ¿Y cuál es el tratamiento? Tratamiento específico pues no hay, sino más bien tratamiento sintomático, ¿sí? Y también nos ayuda para determinar si estas enfermedades son realmente secuelas de COVID o son ya enfermedades preexistentes que se exacerbaron al momento de tener COVID. Lo primero es identificar tu paciente bien. O sea, tenemos que partir de una historia clínica muy completa, muy detallada de antecedentes de ese paciente previamente, que tenía de enfermedades tanto respiratorias como no respiratorias, que tomaba de medicamentos, es que le dio COVID, hablando del COVID, cuándo le dio, qué tipo le dio, ¿sí? Si que tiene pruebas, podemos ir comparando, pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, pruebas de electrocardiograma, ecocardiograma, etcétera, y hacer una línea de tiempo muy detallada de los síntomas del paciente. Porque en la medicina hay lo que se llama la fecha real y la fecha aparente de un síntoma. Puede que alguien me diga, no, es que desde que me dio COVID, qué bestia, qué dolor de articulaciones, qué dolor de estómago, y le pregunta, ¿pero es primera vez o ya tenía? No, siempre que me pasaba así que tenía frío, siempre que tomaba tal medicamento ya tenía. Entonces esa es la fecha real y la fecha aparente. Es importante, obviamente, si es que ya un poco excede la especialidad de cada uno, hacer un trabajo en equipo. Por ejemplo, es muy importante en nuestro ámbito, por ejemplo, en neumología trabajamos muchísimo con médicos reumatólogos, con médicos cardiólogos, con médicos internistas, con cirujanos de tórax, etc. O sea, la neumología, como el pulmón es un órgano vital, obviamente, puede tener afectaciones o relación con patología que afecta a varios órganos del sistema. Creo yo que mi espiritualidad, puedo decir así, me ayudó muchísimo para que no caiga en depresión, que no termine por decir toda la complejidad que implicó y que sigue implicando, pues me aniquile, ¿no? Entonces yo he tenido siempre la fe en que voy a salir y que mi familia ha sido un gran apoyo y amigos también, compañeros en la universidad, para que esto vaya siendo cada vez para mejor y nunca regresivo. Sin duda, la espiritualidad y la fe son vitales para superar depresiones durante una enfermedad, pero en muchos casos también es indispensable la ayuda de un psicólogo. Vamos a un corte y al regresar veremos las conclusiones de nuestros protagonistas del día de hoy.